La electricidad estática siempre está presente en cualquier proceso y el potencial de que se acumule y cause explosiones, incendios costosos, daños a la propiedad y lesiones a los operadores es un peligro constante. Las consecuencias de este peligro invisible se han podido observar en muchas ocasiones. No obstante, la electricidad estática que experimentamos en nuestra vida diaria parece ser bastante inocua e incluso un poco inesperada. Entonces, ¿qué puede transformar un fenómeno familiar en un peligro grave al que se enfrentan la industria de procesos? Deben presentarse ciertas condiciones para que una descarga electrostática pueda provocar una ignición. La mezcla de vapor de disolventes con aire debe estar presente y dentro del rango de explosividad. Debe haber medios para generar la carga electrostática. La carga debe acumularse a un nivel tal que contenga energía suficiente para generar una chispa y debe haber distancia explosiva. El riesgo originado por este peligro puede minimizarse limitando la acumulación de cargas electrostáticas a valores seguros, lo cual se logra controlando la tasa de generación y proporcionando la manera de disiparla, o eliminando la presencia de una mezcla de aire y vapor inflamable. Este DVD trata sobre las fuentes de electricidad estática, las buenas prácticas operativas para minimizar la acumulación de carga, las uniones y conexiones a tierra efectivas, su instalación, uso y prueba, además del soporte técnico, los códigos de prácticas y la legislación aplicable. SIA y ESIG brindan esta visión general sobre los peligros de la electricidad estática y las medidas disponibles para mitigarlos con el objeto de aumentar la concienciación entre los usuarios de disolventes. La electricidad estática se puede generar en el disolvente o en superficies no conductoras, tales como los tambores de plástico. La carga de la electricidad estática se puede generar en los disolventes por movimientos de líquidos, tales como operaciones de flujo, mezcla, vertido, bombeo, filtrado o agitación, en las cuales el movimiento separa las cargas eléctricas que pueden acumularse en el líquido y en el sistema de contención, tales como tuberías, tanques, tambores y camiones cisternas, vagones de tren y buques. Si alguno de los materiales es un buen aislante o la planta no cuenta con conexión a tierra, se acumulará carga electrostática. Un buen ejemplo es el líquido que fluye a través de una tubería. Los electrones con carga negativa cruzan los límites entre los dos cuerpos y luego no pueden regresar. La carga del sistema de contención puede disiparse rápidamente mediante una conexión a tierra, pero la carga del líquido permanece y se disipa lentamente en función de la conductividad del mismo. La velocidad a la que se acumula la carga de electricidad estática depende de diversos factores. La turbulencia del líquido, la velocidad y el contacto del líquido con la superficie del equipo que lo rodea, la presencia de impurezas y la rapidez con la que el equipo de conexión a tierra puede eliminar la carga. La cantidad de la carga restante, después de un tiempo concreto, depende de las cantidades generales y disipadas. El tiempo necesario para asegurar que la carga se disipa y alcance un nivel seguro se conoce como el tiempo de relajación de la carga, que varía según los distintos disolventes. La turbulencia que se experimenta en las operaciones de llenado, causada por grandes flujos de salida, salpicaduras o la caída libre de líquidos, aumentan en gran medida la acumulación de carga, más allá del nivel generado en las tuberías. Debido a su gran superficie, los filtros pueden generar hasta 5000 veces la carga electrostática generada en un sistema de tuberías sin filtros. Las operaciones de dispersión pueden ser especialmente peligrosas debido a la altísima tasa de generación de carga cuando hay partículas presentes. Las altas tasas de carga también pueden producirse al mezclar o agitar líquidos que contienen componentes no mezclables. En el caso de líquidos poco conductores, la acumulación de carga puede provocar chispas en el espacio de vapor hacia la cuchilla del agitador expuestas a una mezcladora o hacia una tubería de llenado. La carga electrostática acumulada en el líquido se disipará migrando del líquido a un punto de contacto a tierra. La tasa de disipación depende de la conductividad eléctrica del líquido. Los disolventes hidrocarburos tienen baja conductividad y no conducen electricidad fácilmente.
cuanta más baja sea la tasa de generación de carga, más posibilidades habrá de que ésta se disipe y no llegue al nivel suficiente para provocar una chispa de encendido. No se puede eliminar la generación de electricidad estática, pero su tasa de acumulación debe ser minimizada, aunque esto no siempre es posible para algunos usos finales de los disolventes, tales como la aplicación de rociado. En las tuberías hay velocidades máximas seguras, recomendadas para disolventes, hidrocarburos y diversos diámetros de tuberías, pero hay excepciones con respecto a ciertos disolventes y en caso de presencia de contaminantes. Durante las operaciones de llenado de tanques, camiones cisterna, vagones de tren, buques, contenedores a granel, tambores y latas, el llenado por salpicadura y la caída libre de líquidos inflamables debe evitarse tanto como resulte posible, suministrando desviadores para descargar el líquido al contador de contenedor con conexión a tierra o sumergiendo la tubería de llenado por debajo del nivel del líquido hasta el fondo del recipiente. Debe reducirse la velocidad de entrada hasta que la tubería esté por debajo de la superficie del líquido. Es de particular importancia que la velocidad del líquido entrante o del líquido de descarga esté controlada, por lo que deben evitarse operaciones tales como el llenado por gravedad de contenedores a granel desde vehículos. Después de finalizar una operación de llenado o mezclar un recipiente, puede resultar necesaria una inmersión o una prueba, y se debe dar tiempo suficiente para que se disipe la carga electrostática acumulada, el tiempo de relajación de la carga. Los tanques de almacenamiento pueden contener una pequeña cantidad de segunda fase, por ejemplo, agua, y el tiempo de relajación debe ser bastante mayor al del disolvente puro. Se debe tener cuidado si no se limpió el tanque, el compartimiento o el contenedor receptor y este contiene vapores inflamables, en particular cuando el siguiente líquido tenga baja conductividad. La experiencia ha demostrado que instalar filtros a una distancia adecuada por encima de los puntos de descarga para proporcionar el suficiente tiempo de resistencia al líquido, superior al tiempo de relajación de la carga especificado del líquido, evitará problemas. Esto también puede lograrse mediante la instalación de una cámara de relajación. Para las operaciones de dispersión, se debe aumentar la conductividad del líquido antes de añadir las partículas. En la medida de lo posible, se deben agregar primero los disolventes conductivos. En algunos casos, se pueden añadir agentes antiestáticos propios para reducir la acumulación de carga. Por lo general, solo se requieren unas pocas partes por millón. Sin embargo, estos aditivos pueden causar problemas en la formulación y separarse durante las operaciones de transferencia en masa. En los casos en los que no resulte posible reducir la acumulación de carga electrostática a un nivel seguro, se debe considerar el uso de gas inerte, tanto para recipientes como para tuberías. Las uniones y las conexiones a tierra son técnicas muy efectivas para minimizar la posibilidad de una inyección por electricidad estática. Son especialmente importantes en los casos en los cuales los usuarios finales no pueden evitar la generación de electricidad estática debido a la naturaleza del proceso, por ejemplo, en las aplicaciones de rociado. Las conexiones a tierra establecen una línea eléctrica continua a tierra y eliminan la carga rápidamente. Los equipos conductivos se conectan a un electrodo de puesta a tierra o al sistema de conexión a tierra con el propósito de evitar que se produzcan chispas entre el equipo conductivo y las estructuras conectadas a tierra. Un sistema de uniones conecta diversas piezas de equipos conductores para que mantengan el mismo potencial. No pueden producirse chispas estáticas entre objetos con el mismo potencial. En lugares potencialmente inflamables, se debe unir todos los objetos conductivos aislados de tierra eléctricamente, mediante elementos no conductores tales como mangueras o tuberías no conductoras, mangueras flexibles, conexiones flexibles, juntas y soportes de equipos. Las correas y los cables de uniones, así como las barras de conexiones a tierra, deben ser duraderas y de baja resistencia, menor de 10 ohms. Los equipos portátiles deben estar conectados a tierra con el equipo de proceso o mediante un sistema de conexión a tierra común, utilizando la abrazadera y los cables flexibles apropiados. La abrazadera debe estar en contacto con las superficies de metal mediante contaminantes de superficie, pintura y óxido. Los tambores y las latas deben estar conectados a tierra con el sistema de carga mediante cables de toma de tierra
y una abrazadera especial de conexión a tierra que penetre en la capa de pintura. Es preferible que la abrazadera de conexión a tierra esté en un lugar separado de la fuente de la atmósfera inflamable. Al decantar de un tambor o lata a otro, asegúrese de que el recipiente receptor esté conectado a tierra y de que el recipiente fuente esté unido al receptor. Al utilizar contenedores a granel de metal, el armazón del tanque puede no estar unido al tanque mediante una tira de conexión a tierra, y por consiguiente, tanto el armazón como el tanque deben conectarse a tierra por separado, a través del sistema de carga. Por lo general, se recomienda que, en caso de disolventes de baja vaporización, no se usen tambores ni contenedores a granel de plástico, ya que las superficies de los mismos pueden cargarse de electricidad estática debido al roce con los disolventes y cualquier carga en el disolvente no puede ser eliminada. Algunos contenedores de plástico tienen disposiciones especiales para la conexión a tierra. El operador debe estar convencido de que el contenedor es robusto y fiable, que la conexión a tierra está disponible y demostrar que se ha eliminado cualquier posibilidad de descarga por el roce de la superficie. Los sistemas de prueba de conexión a tierra constantemente confirman la puesta a tierra y pueden evitar y detener operaciones en caso de que falle dicha conexión. Al llenar camiones cisterna, se debe contar con condiciones especiales de puesta a tierra, ya que la resistencia a tierra de un vehículo puede exceder la resistencia máxima recomendada. La abrazadera de conexión a tierra siempre debe conectarse al vehículo antes de realizar cualquier otra operación y no debe ser retirada hasta que todas las operaciones se hayan completado y no haya vapor presente. En los casos en los que no se cuente con sistemas de llenado interconectados permanentemente y se requiera el uso de equipos portátiles, por ejemplo, bombas móviles, dichos equipos deben estar conectados a tierra con el equipo de proceso o con un sistema de conexión a tierra común, utilizando la abrazadera y los cables flexibles apropiados. La abrazadera debe estar en contacto con las superficies de metal mediante contaminantes de superficie, pintura y óxido. Durante la descarga, el recipiente fuente debe estar conectado eléctricamente al recipiente receptor. Si se utiliza un almacenamiento temporal, se debe llevar a cabo una evaluación de la conexión a tierra y una prueba de la puesta a tierra asociada. El equipo de inmersión o de prueba debe ser de material conductivo en su totalidad y estar conectado al tanque o ser de fibra natural. La inmersión o el muestreo solo debe llevar a cabo una vez haya transcurrido el tiempo de relajación adecuado. Si se manipulan líquidos inflamables, todas las personas presentes deben usar calzado disipador de la carga estática, el cual debe ser comprobado con frecuencia. La instalación correcta y la inspección y el mantenimiento eficaces de los sistemas y de los dispositivos de uniones y de conexiones a tierra son importantes para la protección del personal y de los equipos. Para asegurar que se presente la debida atención a la electricidad estática, se deben realizar pruebas periódicas de los equipos registrando los resultados y sesiones de formación frecuentes para los operadores, además de cumplir con los estándares correspondientes. Las piezas fijas del sistema de conexión a tierra, las barras, los circuitos, el cableado y las uniones con los equipos fijos deben ser sometidos a exámenes periódicos realizados generalmente por un especialista, a menudo junto con pruebas de los equipos de protección en caso de descargas eléctricas. Un periodo típico de pruebas dura 11 o 13 meses. Se realizan pruebas en distintas épocas del año y se buscan variaciones significantes con respecto a pruebas anteriores que indiquen un deterioro. Los sistemas de prueba de las conexiones a tierra suelen verificarse cada 12 meses. Los cables y las abrazaderas de conexión a tierra para los equipos portátiles deben someterse a pruebas con mayor frecuencia, cada 3 meses, mediante un medidor de resistencia a tierra intrínsecamente seguro. Es de suma importancia que los operadores que utilizan disolventes inflamables conozcan los peligros de la electricidad estática. Las fichas de seguridad indicarán si habrá mezclas de aire con vapor inflamable al manipular el disolvente y en este caso se debe asumir que la electricidad estática puede causar problemas, incluso en caso de disolventes oxigenados, tales como los acetatos, que tienen mejor conductividad pero pueden acumular un peligroso nivel de carga. Esto puede confirmarse contactando al proveedor para obtener asistencia técnica.
Debe haber una referencia a los estándares europeos e internacionales aplicables al realizar la instalación y el mantenimiento de un sistema de protección de electricidad estática. Los diversos estándares incluirán referencias sobre si son específicos para la electricidad estática, para manejar líquidos inflamables o para realizar operaciones en atmósferas peligrosas. Se recomienda consultar a las autoridades reguladoras de salud y de seguridad a nivel local y a especialistas en el tema para obtener asesoramiento. Durante el transcurso de este DVD, hemos visto cómo un fenómeno familiar puede transformarse en un peligro grave. Ciertas condiciones pueden provocar una ignición. La presencia de una mezcla inflamable y la generación de suficiente electricidad estática para crear chispas de encendido, ya sea en el disolvente o en la superficie de plástico. Hemos mostrado la manera de eliminar este peligro mediante buenas prácticas operativas y el uso de equipos de unión y de conexión a tierra probados y verificados. Los disolventes juegan un rol vital en la industria y de muchas maneras nos permiten contar con productos y con recursos fundamentales para nuestra vida cotidiana. Algunos disolventes son peligrosos y este film ha destacado el peligro de la electricidad estática en particular. La industria de los disolventes está bien regulada y se cuenta con información y con asesoramiento para asegurar la reducción de los riesgos asociados a este peligro, incluyendo nuestro reciente vídeo sobre la manipulación segura de disolventes. Gracias por ver esta breve presentación. Si necesita más información, visite nuestra página web.